se debe pensar que el pensamiento complejo no es una cosa únicamente reservada al conocimiento científico y a la reflexión filosófica. Es una cosa que interesa cada persona en su vida individual, en su vida de ciudadano y en su vida de humano que fue parte del conjunto que es la humanidad. Porque hay muchas gentes que piensan que es una cosa únicamente para las ciencias, y que es verdad. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico hasta la fin del siglo pasado era planteado sobre algunas bases que fueron muy útiles en el pasado, de la especialización y de la idea de un determinismo universal. Y los defectos de la especialización se desarrollaron con la idea que esta especialización se multiplicó en unos sectores fechados a cada uno, en la dispersión del saber, la multiplicación y la dispersión del saber, y que no tenemos en las enseñanzas, en las ciencias, la posibilidad de religar los saberes y religar los saberes para enfrentar nuestros problemas fundamentales y vitales. Digamos, la utilidad del pensamiento complejo es de enfrentar problemas fundamentales, globales, de la persona como individuo, de la persona como ciudadano y la persona como un pedacito de la especie humana. Enfrentar las incertidumbres es un problema hoy día global para la especie humana con el proceso de la globalización, y habíamos perdido toda certidumbre sobre el futuro de la humanidad. No hay más una ley del progreso que guía a la humanidad en modo casi mecánico. Y entender dónde vamos en esta mundialización es un problema vital para todos. Y necesitan este tipo de pensamiento que enfrenta esta complejidad del mundo. La complejidad es el desafío de la vida individual, ciudadana y global. Entonces, pienso que un instituto debe pensar a estos tres niveles. No es únicamente para favorecer un conocimiento científico mejor, es también para favorecer para manejar una vida mejor para cada uno. Por ejemplo, una cosa importante del pensamiento complejo es que él busca enfrentar las incertidumbres. Cada persona, al momento de nacimiento, no sé dónde va, no sé qué será su vida, qué serán sus enfermedades, qué será su trabajo, qué será su matrimonio, qué serán sus enfermedades, qué serán sus felicidades. Y nosotros, es la cosa extraordinaria que no hay ningún enseñamiento al nivel de las escuelas
elementare, al nivel del secundario, al nivel del superior, para ayudar a las personas a enfrentar problemas de sus vidas, de no equivocarse, porque el pensamiento complejo nos enseña que el error es un problema permanente de la vida y que el error puede conducir a fracasos, a peligros, que abbiamo la necesidad de una reflexión sobre el conocimiento en ustedes, porque nosotros enseñamos, digamos, varios conocimientos sin enseñar qué significa conocer. Conocer significa traducir e interpretar el mundo exterior con las percepciones, con las ideas, con las teorías. Cuando hay una traducción y una interpretación, hay siempre el peligro de equivocarse. Los italianos dicen traduttore e traditore, es decir, que no sé, el riesgo del error es permanente en la vida. Y eso es una cuestión capital, digamos, una idea fundamental del pensamiento complejo es de enseñar la conocencia de la conocencia. Porque ahora este problema es reservado a un pequeño sector epistemológico, filosófico. Es un problema de cada persona. ¿Cómo se puede equivocarse? Porque Descartes dice muy bien que el problema del error es que el error no sabe que es un error. Tener la obsesión de la posibilidad del error, es enseñar, estudiar las raíces mentales, psicológicas, lógicas, ideológicas que conducen al error. Es una cosa muy importante. Las ilusiones. Para nosotros, todos los que han creído las generaciones pasadas eran ilusiones. Hoy día las religiones del pasado eran ilusiones. Y hoy día, la ideología del pasado, el comunismo era un error. Y hoy día no hay más error. Ahora empezamos a descubrir que el neoliberalismo económico es una ilusión, una ideología, no una verdad evidente. Pensamos que debemos tener una vigilancia para todo lo que concerne el conocimiento del mundo presente.